Ok, bueno, pues buenos días, chicas. Muchísimo gusto volvernos a ver en estudio presencial. Le damos muchas gracias a Dios por él. Y pues empezamos para que no se nos vaya el tiempo. Voy a orar para iniciar. Señor, pues te queremos agradecer esta mañana por todas tus bendiciones. Queremos agradecerte que nos permitiste estar aquí en estudio presencial el día de hoy. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti cada día, por todas esas oraciones contestadas, y que el estudio de hoy, Señor, pues lo pueda compartir claramente, Señor, y se quede guardado en nuestra mente, en nuestros corazones y sobre todo en nuestro diario vivir, que sepamos poner en práctica todas tus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, pues continuando con nuestros estudios del Evangelio de Juan, ya terminamos, como recordarán, Juan 15, en donde vimos el odio que hay hacia Jesús y hacia los creyentes. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, los creyentes ya no viven por las cosas del mundo, ¿sí? Cosa que al mundo pues no le agrada. Entonces vimos en el estudio pasado de Juan 15, los últimos capítulos, vimos el testimonio del Espíritu Santo. ¿Recordarán? Recordaremos. Ok. Aquí, ya. Bueno, entonces les decía, vimos el testimonio del Espíritu Santo. Vimos el testimonio del Espíritu Santo al mundo. También vimos el punto 2, que fue el testimonio del Espíritu Santo que viene del Padre. Y el testimonio que viene, testimonio acerca del Hijo, ¿sí? Y también, por último, vimos el testimonio acerca de los creyentes, a través de los creyentes más bien. Entonces vimos que Dios ha escogido a los suyos, ¿para qué? Pues para traer a otros a Cristo. Y hoy empezamos nuevo capítulo, el capítulo 16 de Juan, y veremos los versículos del 1 al 15, si les parece. Los leemos, y esos son los que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, Juan 16, dejen su marquita en Juan y tengan su pluma para anotar los versículos. Dice, Juan 16, 1 al 11. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el estudio de hoy se llama El Espíritu Santo condena al mundo, basado en estos versículos. Entonces vemos que esta sección del Evangelio retoma el tema de la persecución al cristiano, que ya vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 15, porque siempre ha habido persecución contra el cristiano, siempre. Jesús nos lo advirtió y lo vimos en Juan 15, 18 y 19. Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo,
Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y sabemos que el cristiano ha sido ridiculizado, rechazado, denunciado, casado, arrestado, golpeado, encarcelado y martirizado también. Han pagado muchos mártires con su propia vida por hablar de Jesús. Sabemos que de los apóstoles todos fueron martirizados, excepto Juan, que murió de viejito. Pero Pedro, Andrés, Jacobo fueron crucificados. Natanael fue azotado y luego crucificado. Jacobo, hijo de Zebedeo, decapitado, como también lo fue Pablo, ¿no? Tomás, aseteado. ¿Sí? Marcos, arrastrado por las calles hasta hacerlo morir. Santiago, apedreado, así como Felipe. Y otros como Mateo, Simón el Celote, Judas Tadeo, Simón y Esteban, también murieron como mártires. Por envidia y celos, los pilares de la iglesia fueron perseguidos y matados. Y esto ha sido la historia a lo largo de todo el cristianismo, ¿no? En la época de los emperadores romanos, los primeros 300 años después de Cristo, miles de cristianos fueron torturados y matados, ¿sí? En la época de la Reforma, bueno, la persecución llegó a extremos, ¿sí? Al estar atacada la Iglesia Católica con la palabra de Dios en corrupción y con su baja moral, ¿sí? La violencia fue muy cruel y muy malvada. Y bueno, se estima que han muerto millones de cristianos a causa de seguir a Cristo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo nada más de grandes hombres de Dios como Juan Hus. Hubo muchos más. Cuando él era encadenado a la estaca donde moriría quemado, se le preguntó y se le dijo que se retractara. Y él dijo que lo que había enseñado con sus labios, ahora lo sello con mi sangre. Y murió cantando. ¿Sí? ¿Ves esa fuerza que tuvieron esos mártires? Y así ha sido hasta la fecha. Y el tema de la persecución a cristianos, vemos que empezó desde el versículo que vimos en los evangelios, ¿no? Y en Juan 15, del 18 al 25, que ya leímos los primeros versículos. Y aquí, en este capítulo, pues continúa. Pero como allá, aquí también Jesús les recuerda que no estarían solos. Ellos tendrían todo el poder del Espíritu Santo. Que este Espíritu Santo no solo confronta al mundo, como vimos en el estudio pasado, no solo testifica de Jesús, sino también condena a los pecadores y les hace ver la verdadera condición de su corazón. Todos los discípulos pues podían tener toda esa confianza, sabiendo que el sistema del mundo siempre se opondría, siempre tendrían ataque. Pero pues muchos serían liberados y trasladados ya al reino de Jesús. Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados de esa oscuridad a la luz, de la esclavitud del pecado a la libertad, de la culpa que sentíamos al perdón. Y esta sección, como veremos, es muy similar a el capítulo 15, pero hay una diferencia, porque en el capítulo 15 Jesús les dijo qué hacer. Aquí, en este capítulo, les dice qué es lo que Dios haría a través del poder del Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo los confortaría, los fortalecería y ayudaría en medio
del conflicto con el mundo. Es el Espíritu Santo el que testifica de Jesús por medio del creyente. Vamos a ver Juan 15, versículo 26 y 27. Juan capítulo 15, versículo 26 y 27. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo el que da esa fuerza, ese poder para soportar el rechazo y la maldad que vemos en el mundo, ¿sí? Y el ataque. El Espíritu Santo es el que da también ese poder para proclamar al mundo de Jesús, ¿sí? Hechos 1:8. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ese poder que da el Espíritu Santo incluye pues esa valentía para enfrentarte aún teniendo rechazo, ¿no? Te da autoridad, ¿sí? Y Jesús le había dicho a los discípulos que fueran a todas las naciones y que dieran testimonio de Él. Y es ese Espíritu Santo también el que convierte al pecador. Tito 3:5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. ¿Sí? Y aquí, en este estudio que vamos a ver, Jesús advierte a los discípulos del conflicto con el mundo, más les reconforta en su interior y también condena al incrédulo. Estos son los 3 puntos que vamos a ver. Vamos a ver el conflicto con el mundo, el confort en el interior de los discípulos y la condena al incrédulo. Vamos con el punto 1, conflicto con el mundo, que lo vimos en los primeros capítulos que leímos hoy, en Juan 16, del 1 al 4. Se los leo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Cuando dice estas cosas se está refiriendo a esa hostilidad que tendrían de parte del mundo. Y se los dice para que no tropezaran, ¿sí? La palabra tropezar viene de una palabra griega que es escandalizo, ¿sí? Y se refiere así como a una trampa para los animales. Y simboliza pues que los discípulos caerían como en esas, serían sorprendidos así como en una trampa para hacerlos caer, ¿sí? Y si Cristo no les advertía que esto pasaría, pues a lo mejor ellos se desilusionarían de su fe y muy probablemente pues a lo mejor lo abandonarían, pero ellos ya sabían lo que pasaría. Y los eventos siguientes a esa noche, cuando Jesús les está diciendo, confirmarían esas advertencias de Jesús. En Mateo 26:31, Mateo capítulo 26, versículo 31, dice:
Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Cómo fue? Y también Mateo 26, pero ahora vamos a los versículos 55 y 56. Mateo 26, 55 y 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Porque vimos en los anteriores estudios que esos líderes religiosos podían haber arrestado a Jesús en cualquier momento. No lo hicieron porque tenían miedo de la gente que los seguía. Entonces por eso tratan de hacerlo en la noche para que no se enteren. Pero en su omnisciencia, Jesús sabía lo que pasaría. ¿Y pasó? Los discípulos tomaron la decisión de abandonarlo ante la presión. Esperaban un reino y esperaban gloria y recibieron rechazo y hostilidad. Lucas 19:11. Lucas capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jesús les continúa diciendo que llegará la hora en que ellos serían tratados como traidores y serían expulsados, excomulgados del grupo judío. ¿Sí? Se los dijo, vimos en el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y es lo que hacía Pablo cuando era Saulo de Tarso, antes de convertirse, ¿no? Perseguía a los cristianos. Vamos a ver lo que dice Pablo en Hechos 22:4. Lo 24. Dice Pablo: perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y vemos también en el capítulo 26 de mismo Hechos, 26, versículo al 11. Yo ciertamente había creído mi deber contra de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí, y hasta en las ciudades extranjeras. ¿Sí? Pablo estaba pensando que con eso estaba sirviendo a Dios. ¿Sí? Lo hacía para avanzar en el judaísmo. Gálatas 1, 13 y 14. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. ¿Sí? Pablo había sido uno de los judíos más religiosos de su tiempo, cumplía la ley al pie de la letra.
Uh-huh. Y persiguió a los cristianos despiadadamente. Antes de su conversión fue más celoso de la ley que muchos de los judaizantes, pero pues su vida cambió cuando conoció a Cristo y se dedicó por completo a predicar a Jesús. ¿Sí? Vamos a ver qué dice ahora en 1 de Timoteo 1, 12 y 13. 1 de Timoteo 1, versículo 12 y 13 dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y fue cuando Pablo se convirtió el odiador en odiado por los judíos. Imagínate, a veces, ¿y qué le pasó ahora? ¿Qué tiene, no? Y también de parte de los cristianos, pues, con cierta desconfianza, al decir, bueno, era el que nos perseguía y ahora, hablando de Jesús, o sea, como que de perseguidor en perseguido, ¿no? Y enfrentó, pues, mucha oposición, tanto de los judíos como de gentiles. Vamos a 9:16. Iba a padecer muchísimo a causa de su fe. 9:16 dice: porque yo tanto le es necesario padecer por mi nombre. Uh-huh. Y vamos a ver otro versículo, 2 de Corintios 11, 22 al 27, que también está hablando Pablo, ¿verdad? 2 de Corintios 11, 22 al 27. Dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo eso padecía Pablo, ¿sí? Y lo odiaban. ¿Y por qué lo odiaban? Pues por no conocer al Padre y a Cristo. ¿Sí? Como vimos en el versículo 3. Y harán esto por no conocer al Padre ni a mí. Era esa voluntaria ignorancia. ¿Sí? Vamos a ver el versículo de Romanos 1, 18 y 19. Romanos capítulo 1, 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ahí, si la gente decide ignorar la verdad de Dios para seguir viviendo, pues, a su propia manera, a su propio gusto, pues ya no tienes excusa cuando ya estás conociendo lo que dice Dios. Bueno, y estos discípulos deberían recordar la advertencia que Jesús les hacía.
como vimos en el versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo ya les había dicho. O sea, no te sorprenda, ya te lo había comentado, ¿no? Ahora vamos a ver 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Jesús siempre es fiel. Él está a nuestro lado, permanece a nuestro lado, aun cuando muchas veces nosotros titubeamos en la fe. Él permanece fiel. Somos nosotros los que andamos así como a veces alejándonos, pero Él siempre está con nosotros, ¿sí? Y cumple esa promesa de que estará con nosotros. Hechos 14:22. Hechos 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pedro también lo repetiría años después. Las cartas de Pedro, primera de Pedro, muy atrás, primera de Pedro 4, versículo 12 y 13. 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación con gran sino los fortalecería. Juan 14:29. Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Jesús los había estado protegiendo hasta ese momento, ¿sí? Y sus advertencias eran solo palabras. Se los dijo de muchas maneras. En Mateo 5, 10 y 12, en las bienaventuranzas, vamos a ver. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se acuerdan a los profetas? ¿Cómo les fue a todos? Tremendo también, porque la gente no les gustaba lo que ellos decían. Ellos querían oír cosas bonitas, ¿verdad? Entonces no les gustaba y también padecieron mucho. Y lo dijo de muchas maneras Jesús, ¿sí? Vamos a ver qué dice en Lucas 9, 23 y 24. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y tomar esa cruz es seguir a Jesús, ¿sí? Morir a tu antigua manera de vivir, a las cosas que hacías antes, ¿sí? A tus deseos egoístas.
Y pues no había tranquilidad ni éxito para los discípulos, sino les esperaba un camino de dificultad y de adversidad, de mucho rechazo. Mateo 7, 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí dice la puerta estrecha, no porque sea difícil entrar por esa puerta que sabemos que nos lleva a la vida eterna, y ese camino es Cristo. Pero ¿qué pasa? Pues que son pocos los que quieren tomar ese camino. Porque Jesús fue el único que murió por nuestros pecados. Es el único camino. Segunda de Corintios 4, 17. Segunda de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces esos problemas que se nos presentan con el rechazo no deberían de desilusionarnos ni disminuir de ninguna manera nuestra fe, sino que nos dan oportunidad para demostrar nuestra fe a otros también y para ver el poder de Dios. Ahora vamos con el punto número 2. Vimos el punto 1, que fue el conflicto con el mundo, que ya Jesús se lo estaba advirtiendo. Ahora, el punto número 2 es el confort a los discípulos, que vimos en los versículos 5 y 7. Se los vuelvo a leer. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El contraste, aquí vemos que Jesús les explica a los discípulos, y los discípulos de alguna manera así un poco egoístas, ¿verdad? Porque pues en vez de que ellos confortaran a Jesús, Jesús los está confortando a ellos. Ninguno le preguntaba nada, ni tampoco cuando lo hicieron, pues no lo preguntaban por Jesús, sino por ellos, ¿no? ¿Qué iba a pasar, ¿no? En Juan 13, 36, vemos la pregunta. Juan 13, 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y luego en el siguiente capítulo también vamos a ver lo que dijo Tomás. Juan 14, 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ellos se preguntaban, ¿por qué nos abandona? Y estaban tristes, como vimos que les decían, ¿sí? Pero si lo amaban, pues se regocijarían sabiendo que va al Padre. En Juan 14, 28, por favor, Juan 14, 28, dice,
habéis oído que yo os lo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Era importante que Él se fuera, o el ayudador, el Espíritu Santo, no vendría. El Consolador, el Espíritu Santo, estaría con ellos para siempre. Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Sí? Y ese Espíritu Santo aparte estaría con ellos por siempre y les enseñaría y les daría poder. Del mismo Juan 14, vamos al versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también vemos cómo les daría ese poder en el siguiente capítulo 15, 26 y 27. Capítulo 15 de Juan, versículo 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Era ese Espíritu Santo que les daría poder, que les daría fortaleza, que les daría ese empuje para hablar de Dios. Y bueno, vamos ahora al punto 3 y último. Vimos el 1, conflicto con el mundo. El 2, el confort que tendrían los discípulos. Y el 3, la condena por el Espíritu Santo, que son los versículos de nuestro estudio, los del 8 al 11 de Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Porque el Espíritu Santo trabaja en los creyentes, pero también en los incrédulos. Y aquí condena eso, pero no en un sentido negativo, sino positivo, porque el Espíritu Santo quiere que los pecadores vengan al conocimiento de Cristo. O sea, esa es la condena, ¿sí? No para que te sientas mal, sino para que vengas a Cristo, para que tengas esa convicción de pecado. La Biblia enseña que todos, por naturaleza, somos rebeldes y hostiles a Cristo, ¿sí? Efesios 2:1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo era nuestra vida? Y lo peor es que muchas veces ni cuenta nos dábamos, ¿no? Pensábamos que estábamos bien, pues todo el mundo lo hace, así está bien. Éramos hijos de ira. Efesios 2, ahora el versículo 3, ahí estamos en Efesios 2, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Qué fuerte versículo, ¿verdad? Éramos hijos de ira, ¿sí? Excluidos de la vida de Dios. Efesios, ahora el siguiente capítulo, 2 más, el 4. Efesios 4, versículo 18 y 19. Efesios 4, 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Éramos como extraños, como enemigos. Colosenses 1:21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Sí? Estábamos lejos de Dios, desconocíamos la manera de pensar, desconocíamos lo que Dios nos decía, porque no conocíamos a Dios ni su palabra. Éramos como ciegos. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabemos que Satanás es el Dios de este siglo, Dios así con minúscula, ¿verdad? Dios de este siglo, y que se dedica a engañar y que ha cegado a la gente para que no crea en Cristo. Y el Evangelio, bueno, está disponible y ha sido revelado a todos, menos a aquellos que se niegan a creer. Estábamos también imposibilitados. En Romanos 3:10 al 12 nos lo dice. Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo, ni aún uno. Nadie es inocente, ¿sí? No, nadie somos tan buenos como creemos, ¿sí? Porque nos comparamos con el otro que es peor que nosotros. Pero, ¿habrás mentido alguna vez? ¿Sí? Y el mentir es un pecado. ¿Habrás ofendido a alguna persona con tu manera de actuar o con tus palabras? ¿Sí? ¿O habrás también guardado rencor hacia alguien? ¿O te has enojado contra las personas que te contradicen en algo? Todo eso es pecado y ese pecado nos separa de Dios. ¿Sí? Somos culpables. ¿Sí? No nos gusta. A mí me decían, eres una pecadora, y yo hasta me enojaba y decía, ¿qué te pasa? No me conoces. Pero claro que era pecadora, pero se me hacía una palabra muy fuerte, ¿no? El pecado, yo sentía, pues, los que habrán matado o robado, yo no había hecho esas cosas, pero igual había mentido, igual había ofendido a otras personas, igual había sentido odio, incluso en mi corazón hacia alguien, ¿no? Y todo eso nos separa de Dios. Y el ministerio del Espíritu Santo es transformar todo y traer el pecador a Cristo. Por eso, para hacer esto, el Espíritu Santo debe romper el poder del pecado que esclaviza al hombre, porque somos esclavos del pecado. Y nos lo dice bien claro en Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús les respondió,
de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, porque el pecado puede dirigir nuestras acciones, ¿sí? Controlarnos, dominarnos, pero Jesús puede liberarnos de esa esclavitud que nos impide ser, pues, las personas que Dios quiere que seamos. Y el Espíritu Santo testifica al mundo de Cristo. Lo vimos en el 15:26, que se los leo así rapidito, si quieren no lo busques porque ya lo vimos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ese es Espíritu Santo el que convence el corazón del pecador. Primera de Corintios 14:24. ¿Ya estamos en punto 3? Sí, ya estamos en el 3. Perdón. Sí. Okay. Primera de Corintios 14:24. Primera de Corintios 14:24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Sí? Aquí dice, si todos profetizan, significa proclamar en público la palabra de Dios. Y el que la rechaza, pues sí, es culpable y es juzgado. Juan 5:22 al 25. Juan 5:22 al 25. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Lo vimos en 16:8 de Juan. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Del pecado de no creer, como vimos en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El que cree en el Hijo, ese es perdonado y es transformado. Juan 3:18. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 5:40. Vamos a ver varios de Juan. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y Juan también 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La gente morirá en pecado por ese rechazo a Jesús, ¿sí? A Cristo, que es la única manera en que nos podemos salvar. Y el Padre testifica de la justicia de Cristo. Filipenses 2:9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Comparado con la pecaminosidad del hombre. Lucas 5:8. Vamos a ver qué dijo Pedro. Lucas 5:8. Después del milagro de esa pesca milagrosa, Pedro vio eso y dijo, Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí? Su reacción fue reconocer su pequeñez y ver la grandeza de Jesús. ¿Sí? Vemos también que, solo el Espíritu Santo juzga bien. En 7:24 de Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sabemos que el diablo ya ha sido juzgado, pues la muerte de Cristo lo hizo. Él creía que con la muerte de Cristo sería una victoria, ¿verdad?, para él, pero pues fue todo lo contrario. Juan 12:31. Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Debido a la victoria de Cristo en la cruz, somos liberados de esa oscuridad espiritual. ¿Sí? La resurrección de Cristo pues destruyó ese poder sobre la muerte. Fue derrotado Satanás en la cruz. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al morir en la cruz, Jesús despojó sus enemigos, ¿sí? Desarmó a Satanás. Cristo ganó esa victoria sobre todas las fuerzas satánicas en la cruz. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de la misma, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y vamos ahora a 1 de Juan 3:8, muy atrás en las cartas de Juan. 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Y esto será consumado al fin del milenio. Como vemos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el poder que llega a tener Satanás no es eterno. Su condenación es segura, será destruido cuando sea lanzado a ese lago de fuego y azufre, y nunca más volverá a ser una amenaza para nadie. Amén. Pero así es. Sí. Hay dos respuestas que podemos tener al trabajo del Espíritu Santo, ese trabajo convencedor. Podemos aceptarlo, arrepintiéndonos, o rechazándolo. Y lamentablemente vemos que mucha gente sigue rechazando. Y el que lo rechaza, pues tendrá un fin. Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero. Apartados de esos ídolos que teníamos, que no necesariamente es una figurita, teníamos tantos ídolos que es, pues no sé, nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestro prestigio, tantas cosas que son nuestros ídolos y que nos movíamos por ellos, ¿no? Creíamos, ahí teníamos puesta nuestra confianza. Y el que se arrepiente, a diferencia de los que lo rechazan, el que se arrepiente, pues pasará la eternidad en gloria y gozo en el cielo. Más sí tendrás persecución aquí en la tierra, y lo sabemos. A lo mejor no nos van a martirizar, ¿verdad? Pero sí nos van a rechazar, nos van a criticar, nos van a agredir. Ya lo sabemos, entonces no nos extrañe que eso al contrario nos dé más fuerza para hablar de Cristo, ¿sí? Mateo 5, 9 y 10, que ya lo vimos, se los leo nada más, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cada bienaventuranza habla de cómo seremos bendecidos por Dios, ¿sí? Y bendecido es más que ser feliz, no es nada más que seas feliz, es tener esa esperanza, ¿sí? Ese gozo, independientemente de las situaciones que se presentan en nuestra vida. Que, hoy me fue muy bien, entonces sí tengo gozo, estoy muy contenta. Y, mañana me fue mal y ya estoy triste. No, es una vida más estable, ¿sí? Jesús dijo que nos alegremos cuando seamos perseguidos por nuestra fe, porque la persecución puede ser buena, aunque no nos gusta, pero para empezar, quita nuestra mirada de las cosas terrenales. Fortalece nuestra fe, sobre todo, porque es cuando nos damos cuenta, a ver, ¿qué tan fuerte es mi fe? ¿Realmente estoy confiando en Jesús? ¿Realmente estoy entregada mi vida a Él? ¿Sí? Y también es importante porque, pues, tu actitud ante esas críticas y esos rechazos, pues puede servir de ejemplo a otros creyentes, ¿no? Que digan, mira, con todo el rechazo que tiene, ella sigue firme en su fe. Es bueno que tengamos eso, ¿sí? Prueba que realmente qué tan fieles somos, qué tanta fe tenemos. Y pues bueno, para finalizar, yo quisiera saber qué respuesta has tenido tú a este trabajo convencedor del Espíritu Santo. ¿Has tenido ese arrepentimiento a todas tus faltas? ¿O a lo mejor continúas rechazando y no te importa acercarte a Jesús, ¿sí? Lamentablemente vemos que mucha gente, a pesar de haber escuchado, sigue rechazando. No tienen esa convicción de pecado. Y bueno, pues este es el estudio que nos tocaba el día de hoy, y voy a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, pues en esta mañana queremos decirte que reconocemos que muchas veces hemos pecado, Señor, y que ese pecado pues nos tenía separadas de ti. Y queremos decirte que pues nos arrepentimos de todas esas faltas que hemos cometido y pedirte perdón, Señor, y apropiarnos del sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz, pagando por nuestros pecados, porque Él ya fue nuestro sustituto en esa cruz, Señor. Te queremos pedir que entres a nuestros corazones. Queremos tener una vida nueva en ti, Señor, y que nos regales la vida eterna y apropiarnos también, Señor, de todas esas promesas que están en tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos y por perdonarnos siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.